Amén. ¿Cuántos dicen amén? Su santa ley obedezco por fe, ¿verdad que sí? Así que le invitamos, amigos, bienvenidos a su programa en 3ABN Latino, este programa desde la Iglesia Bella Vista en Mayagüez, Puerto Rico. Bienvenidos en casa, bienvenidos a aquellas personas que nos están escuchando por alguna emisora local. Les saludamos con mucho cariño desde aquí, la Iglesia Adventista de Bella Vista. Conmigo tengo al doctor Obed Jiménez. Bienvenido al programa también. Muchas gracias, un placer poder estar aquí en esta hermosa iglesia y con ustedes y un saludo fraternal a toda nuestra audiencia. Muchas gracias y una calurosa bienvenida a nuestros amigos aquí en la iglesia también, ¿verdad que sí? Así es. Tenemos un programa muy especial para ustedes en casa y para ustedes aquí en la iglesia de Bella Vista. Es muy interesante, doctor Jiménez, que la tecnología la podemos aprovechar para hacer un trabajo bueno, ¿verdad? Definitivamente la tecnología le pertenece a Dios. Amén. Y Él la utiliza poderosamente para avanzar su reino. Así es, así es. Vemos que hay muchas programaciones que no edifican a nuestros hogares, a nuestros familiares, pero gracias a Dios que hemos tenido esa visión y ese deseo de servir a Dios y llegar a muchos hogares mundialmente. Y gracias a ustedes aquí en casa de la iglesia Bella Vista y allá en casa en sus hogares, sean México, Centroamérica, Sudamérica, y sabe también, recibimos correos de Japón también. Excelente, diferentes países del mundo. En español, yo digo, ¿qué un latino hace en Japón? Pero tiene su propósito, ¿verdad? Y Dios ya desea llegar hasta donde ellos allá también. Así es. Así es. Bueno, durante esta hora quiero que ustedes conozcan al doctor Obed Jiménez porque él representa una institución muy importante en la comunidad adventista del séptimo día aquí en Mayagüez, pero no creo que solamente le afecta aquí en Puerto Rico, sino que tiene un efecto mundial. Cuéntenos un poco de la Universidad Adventista de las Antillas. Pues nuestra institución se fundó en el año 1961 y precisamente en este año estamos cumpliendo 50 años de existencia. Amén. Gracias a Dios, más de 5,000 estudiantes se han graduado de nuestra institución de 42 diferentes países del mundo. Gloria a Dios. Así que nuestra institución realmente tiene una representación y una diversidad cultural muy hermosa y gracias a Dios ha trascendido la isla de Puerto Rico para servir a muchos estudiantes de diferentes países del mundo. Muchas gracias. Aquel joven o quizás adulto, porque cuando llegamos a estas edades queremos regresar a los estudios, ¿no? ¿Invitan ustedes a personas fuera de este país? Sé que ya han universitarios de otros países, pero si estoy buscando cuál es la mejor manera de yo comunicarme con ustedes para ver qué ustedes ofrecen, porque quizás estoy allá en Afganistán y deseo llegar a Puerto Rico quizás para estudiar aquí. ¿Cómo son los pasos para tomar para comunicarme con ustedes? Aprovecho para decir que en este momento, Idalia, nosotros tenemos estudiantes de más de 25 países diferentes del mundo en nuestra institución y tenemos en este momento más de 1,100 estudiantes en nuestra institución. Así que sí servimos a una comunidad global, mundial, y la manera más rápida de poder comunicarse con nosotros es a través de nuestro portal cibernético en el Internet. Nuestra dirección es www.uaa.edu. Repito, www.uaa.edu. Y allí tenemos en nuestro portal toda la información que los estudiantes de diferentes países del mundo necesitan para poder llegar a nuestra institución. De muchos países, si no son de Norteamérica, sí necesitan hacer algunos arreglos con inmigración. Sin embargo, tenemos una oficina dedicada a este proceso, por lo cual nuestros estudiantes pueden comunicarse con nosotros y así nosotros facilitar el que puedan llegar a nuestra institución. Qué bien, qué bien. Así que, amigos, les invitamos a visitar esta página cibernética y conocer más de la Universidad Adventista de las Antillas. Aquí en esta universidad se forman muchos pastores, ¿verdad que sí? Así es, nosotros tenemos diferentes escuelas y colegios, entre ellos, claro está,
la Escuela de Teología o de Religión, donde en este momento tenemos sobre 70 estudiantes estudiando en este departamento. Y gracias a Dios tenemos estudiantes que han descollado en diferentes niveles de la Iglesia mundial, debido a la buena preparación que hemos tenido en nuestro departamento de teología. También tenemos la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud, sobre 500 estudiantes en esa escuela, y es muy conocida en Puerto Rico y más allá también. Qué bien. Así que también tenemos el Departamento de Ciencias y Tecnología, y algunos de nuestros estudiantes han estudiado también en Loma Linda. Algunos de ellos son miembros de esta iglesia y nos sentimos muy honrados con su desempeño académico en la Universidad de Loma Linda también. Qué bien, qué bien. Bueno, amigos, ya escucharon. Si desean más información, tienen los datos. Si no apuntaron esos datos, quiero invitarles que se comuniquen con nosotros en 3ABN Latino y allí les vamos a hacer llegar toda la información que ustedes necesitan. Durante este seminario, durante esta hora, es el fin de semana de los 10 mandamientos. Ustedes están formando pastores, obreros allá en la universidad que aman a Cristo, que aman a Cristo Jesús y que quieren servirle. Y gracias a Dios por eso, porque ellos mismos en el futuro estarán haciendo esta programación. Esperamos. Así es. No solo nosotros necesitamos preparar personas que tengan un alto desempeño académico y profesional, sino personas que puedan servir a Dios y a la sociedad con lo mejor de sus talentos y capacidades, y que puedan a sus diferentes empleadores traer lealtad, honradez y un desempeño realmente ejemplar. Así que no solo estamos en la tarea de preparar profesionales, sino de profesionales que puedan servir a Dios y a esta sociedad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están orgullosos de su universidad aquí en Puerto Rico? Yo sí. Qué bien, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, a ustedes en su administración, en su equipo, y también a todos los estudiantes presentes y a aquellos futuros que llegarán a la universidad. Durante esta hora vamos a tener un panel y va a ser conducido por el pastor Richard Piñero, que también comparte con nosotros allá en 3ABN Latino como empleado. Y también tenemos Eric del Valle, Jorge Torreblanca y el doctor Gilberto Vega. Estas personas van a compartir acerca de las preguntas acerca de los 10 mandamientos. ¿Si hay preguntas o no hay preguntas? Oh, muchísimas. Y Dalia, déjame decirte algo. El pastor Richard Piñero es un egresado de la Universidad Adventista de las Antillas. Dios. Así que nos sentimos muy honrados y muy contentos de su desempeño en 3ABN también. Amén, amén. Bueno, antes de seguir, queremos ir ante el trono de Dios en oración. Vamos a invitar a la doctora Laura Mata, que nos acompaña aquí en la plataforma, porque queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo, que sean palabras de Él compartidas, ¿verdad que sí? Y no de hombres, sino que después de esta oración vamos a tener, ¿qué? Música. Hermosa música como hemos tenido hasta este momento, que realmente nos une a Dios y nos eleva al cielo. Así es. Y para esto tenemos a Jonathan Figueroa Colón tocando la flauta, y también va a estar acompañado por Julio Ortiz en la guitarra, y la pieza a interpretar es Señor mi Dios. Pero antes vamos ante el trono de Dios en oración a través de los labios de la doctora Laura Mata. Laura, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Cerremos nuestros ojos para comunicarnos con nuestro Señor y abramos nuestros corazones y nuestras mentes. Amantísimo Señor, que moras en el cielo, te damos inmensa gracias, Padre, porque nos permitiste ver la luz del nuevo día en esta mañana, porque nos das la salud, porque nos das la esperanza, Señor, de morar contigo algún día en las nubes de los cielos. En esta mañana, Señor, hay mucha gente que nos escucha a través del radio, que nos ve a través de la internet, que está sufriendo, Señor, que sufre por malas decisiones, problemas familiares, enfermedades, tragedias, problemas económicos, en fin, Señor, muchísimos problemas que jamás terminarán mientras sigamos viviendo en esta tierra. Hazlos entender, Señor, que solamente mediante ti tenemos esperanza, que tú vas a obrar en el momento adecuado y preciso, Señor. Permítenos aferrarnos a tu manto de amor para cobijarnos y darnos la esperanza y el deseo, Señor, de seguirte cada día más. Cuídanos, Señor, en todo momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Saludos y bienvenidos aquí una vez más al seminario de los 10 mandamientos. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí. Yo soy el pastor Richard Piñero en representación de 3 ABN Latino y junto a mí hay un buen número de, diríamos, eruditos que vamos a estar compartiendo algunos aspectos de lo que es la santa ley de Dios. Y antes de entrar directamente al tema, queremos invitarles a que se presenten para que lo conozcan. ¿Bien? Tengo aquí a mi mano izquierda mi querido amigo el doctor Eric del Valle. ¿Cómo estás, Eric? Gracias a Dios, estoy firme, estoy bien, Muy bien. Y disfrutando este momento. Bueno, gracias por estar con nosotros. Junto a él está el doctor Jorge Torreblanca. Un placer saludarles. En Victoria dicen aquí en Puerto Rico al saludarse. Amén. Y a su lado tenemos también al doctor Gilberto Vega. Feliz y contento de estar aquí. Le deseamos a todos un feliz sábado y estamos aquí gozando del momento y la ocasión. Muy bien. Ahora, antes de entrar directamente al tema, hoy vamos a estar tocando el asunto en cuanto a la ley de Dios. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a pedir a los caballeros aquí que me acompañan que entremos a la Biblia para poder entonces contestar esas preguntas. Quisiera conocer un poquito más acerca de ustedes y voy a comenzar por aquí. Doctor Vega, lo hemos visto en varias ocasiones en algunos programas de 3ABN Latino, pero háblanos un poco acerca de usted, de dónde proviene y a qué se dedica. Yo soy boricua, nací cerca de aquí en Añasco, sin embargo, de los muchos que nos hemos ido al otro lado, y ahora actualmente estoy trabajando en California, en la ciudad de Loma Linda, pastoreando la iglesia hispana de Loma Linda. Muy bien, bienvenido. Doctor Torreblanca. Soy argentino. Desde hace un año estamos aquí en Puerto Rico, conociendo la Isla del Encanto, al servir al Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y veníamos con mi esposa Silvia, veníamos desde México, donde estábamos allá en la Universidad Lindavista, y bueno, previamente de nuestro país. Ahora me desempeño como profesor y también me toca coordinar los programas doctorales que ofrece el seminario. Ok, bienvenido. Eric. Yo digo como Rubén Darío, la patria chica se lleva grande en el corazón. Yo nací en Puerto Rico y estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño. Okay, gracias. Bueno, ya me estás entrando en asunto de patria y todo. Familia, yo también soy de aquí, ¿saben? Como el Coquí. Mi familia es de Fajardo y hemos tenido el privilegio de poder compartir con ustedes a través de este medio. Aquí estamos en la iglesia de Bellavista, para los que nos están observando a través de la televisión, escuchando a través de la radio y también del internet. La iglesia de Bellavista es una de las iglesias más lindas que yo conozco en la isla, ¿saben? Y no escuché un amén, nada de eso. Bueno, no vamos a hablar mucho entonces acerca de ello. Yo estoy buscando otra cosita luego. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la ley de Dios. Se ha escuchado mucho en cuanto a los 10 mandamientos. Y es interesante, muchas personas en el mundo cristiano todavía no comprenden bien la importancia, diría, la veracidad de la misma. Existen diferentes preguntas o incógnitas en cuanto a si la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos que se hayan escritos en Éxodo capítulo 20, también Deuteronomio se encuentran allí, si realmente es válida para nosotros hoy día, qué función tenía, y queremos comenzar entrando en el tema, precisamente abordando esa pregunta: ¿de dónde se origina los 10 mandamientos? Es una preguntita que voy a lanzar en lo que vayan calentando los motores. ¿De dónde se originan los 10 mandamientos? Bueno, si vamos a mirarlo inmediatamente, lo que aparece en Éxodo capítulo 20, el contexto es el siguiente. Dios acababa de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Los había conducido por el desierto, el Mar Rojo, ahora se encuentran allí al frente del monte Sinaí. Dios, sin embargo, desea hacer un pacto con ese pueblo. Él desea que no sencillamente sea otro pueblo más entre tantos. Habían salido de Egipto, esclavitud, pero también idolatría. Resultado es que Dios desea que ese pueblo fuera totalmente distinto y diferente, un pueblo santo, un pueblo peculiar, una nación especial. Resultado es que Dios le da ciertos parámetros de conducta
Ahora, esos parámetros no eran para que ellos se ganasen la salvación, ya eran el pueblo de Dios, ya Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, así que ya eran el pueblo de Dios, pero era para mantener esa relación, esa estrecha relación, comunión con Dios, y si ustedes hacen esto, la relación va a ser perfecta. Era un pacto, era un acuerdo, se le llaman las 10 palabras, era lo que Dios decidió tener como medio de comunicación con su pueblo, para seguir en ese paso. No solo eran los 10 mandamientos lo que es conforma el pacto. Ayer se nos ha ilustrado desde la arqueología cómo hay distintas partes en un compromiso que se establece de esa manera entre Dios y su pueblo, y los 10 mandamientos es una de esas partes. Después hay otras que nos mostraron ayer en la conferencia del arqueólogo Efraín Velázquez. Sí. Okay. Ahora, dijeron algunas cosas. Yo hice la pregunta de dónde se origina. Según entiendo que usted me contestó, doctor Vega, entonces esto se origina de parte de Dios para el pueblo de Israel. ¿Es cierto eso, sí o no? Ahí es donde entra todo esto, que el pacto es más grande. Dios establece compromisos no solamente con su pueblo aquí, sino que antes ya lo había hecho con una familia, con Abraham, con los descendientes, y antes había estado con Adán mismo, y antes todavía, en la organización de su gobierno, hay una estipulación. De allí que en las Sagradas Escrituras se nos dice que los ángeles pecaron, por ejemplo. No en el contexto ya de la historia aquí, sino fuera de nuestra historia. Sí. Ángeles pecaron. Si pecaron es que hay alguna ley, ¿no? La definición que en la Biblia se nos da es que el pecado es transgresión de la ley. Y diría San Pablo, si no hay ley, no hay pecado. Así que había pecado, había ley en antes que fuera escrita en el Sinaí, ¿no? Adán pecó, Caín, bueno, tenemos tal a seguir Sodoma, los que están antes de todo Génesis, hay gente que peca. Evidentemente hay una ley. Okay. Doctor Vega, ¿usted iba a mencionar algo? Bueno, el doctor mencionó, él se proyectó hacia el pasado, el origen de una ley en el pasado. Y el mismo principio se aplica en la proyección hacia el futuro. Si hubo esa ley que Dios estableció para su pueblo, y ese pueblo ha tenido diferentes componentes a través de la historia, podemos deducir entonces que a través de todos los siglos futuros, el pueblo de Dios, donde quiera estuviera, cualquiera fuera el pueblo de Dios, pero definiéndolo como pueblo de Dios, también tendría una ley, esa ley. Okay. Yo les voy a pedir un favorcito. Mencionaron algunos versículos o hicieron algunas alusiones a algunos textos bíblicos. Y para beneficio de aquellos que posiblemente no conozcan muy bien la Biblia, me gustaría que diéramos un poco de fundamento para que puedan beneficiarse del mismo. Mencionaron acerca de pecado y ley. ¿Qué relación, o sea, qué versículo nos habla acerca de la ley y el pecado como tal? Ese es el primero que les voy a preguntar. Yo creo que se encuentra por ahí en Primera de Juan o algo así, para beneficio de los amigos que están escuchándonos y observando, ¿no? A ver. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, es importante que recordemos ese versículo, porque más adelante, al entrar en otras de las objeciones o preguntas que puedan haber, que se nos hicieron llegar, nos va a hacer falta quizás referirnos a él. Otro texto, en Romanos capítulo 4, versículo 15, Romanos capítulo 4, versículo 15, dice: porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay violación de pecado o hay transgresión. O sea, y eso es importante, a mi entender es importante. Eso es básico, eso es lógico, ¿no? Si no hay ley, no puede haber pecado. Ahora, pregunto, ¿el pecado existió antes de que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel llegara al monte Sinaí según el contexto de Éxodo 19, sí o no? Evidentemente sí, perdón. Adelante. No sean tan corteses, adelante. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que Adán pecó. Pero si vamos a segunda de Pedro capítulo 2,
y Apocalipsis capítulo 12 nos habla de la caída, pero esta vez no de la caída de la raza humana, sino la caída de los ángeles, que eran la escolta de honor de Dios y vivían en el tercer cielo donde mora el Padre de las luces. Así que de un principio hubo un problema con la obediencia y se refleja en el pecado. Punto interesante. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 10, específicamente habla acerca de una batalla en el cielo. Y se sobreentiende, según todos los estudiosos bíblicos, que eso ocurre antes de la creación de este mundo. Ahora, batalla en el cielo, un lugar perfecto. Creo que Ezequiel también nos habla acerca de que se halló pecado en un ser creado. En Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14 se nos da el origen del mismo pecado, en un ser glorioso que decidió, basado en su codicia, en su envidia y en su vanidad, pecar. Aclara el texto que surgió el pecado de dentro de él, por lo tanto tiene inicio en sí mismo. Y ese mismo pecado lo va a consumir a él al final, dice el libro de Apocalipsis. El problema que tenemos con esas declaraciones es que para poder Dios explicarle al pueblo hebreo en palabras sencillas cuál es el origen sobrenatural del pecado, tuvo que usar símbolos, tipos, para que ellos pudieran relacionarse. Así que en ambos relatos, en Ezequiel capítulo 28, donde nos habla del origen del pecado en Lucifer, y en Isaías 14, los compara a la maldad visible que practicaban el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Acuérdense en que los hebreos no gozaban de tener un pensamiento filosófico abstracto, así que utilizaba cosas visibles y concretas para que ellos pudieran relacionarse con ellas y extraer de ahí los principios que señalan el origen del mal. O sea, entiendo que Dios entonces utilizó símbolos de lo conocido para dar a conocer lo desconocido. ¿Es lo que me estás diciendo? Eso es correcto. Quisiera leer Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Y esto es crucial para nuestro compartir. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual, o por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Y hasta allí llega nuestra inquisición respecto de el origen. Se llama o se lo denomina misterio de la iniquidad. No por ser misterioso, por ser escondido, sino porque no tiene una razón que lo justifique, surgió y ya. Qué interesante, ¿no? Ahora, surge el pecado en el cielo, entiéndase según Romanos y según Primera de Juan 3, versículo 4, si hay pecado, tiene que haber existido alguna ley para quebrantar, ¿cierto o falso? Ahora, ¿se halla alguna evidencia de que existía una ley antes de que se promulgara o se diera en el Éxodo? Estamos hablando, por ejemplo, del libro de Génesis y la historia que radica o que explica el libro de Génesis, hasta quizás el capítulo 19 de Éxodo. Yo diría que sí, obviamente, porque el primer pecado de Adán y Eva fue comer la fruta prohibida, hubo codicia. Dice allí que el versículo, creo que es el 6 por ahí, dice que ella codició, vio la fruta, la codició porque era atractiva a la vista y también para el paladar. Así que codició, inmediatamente hubo la violación de uno de los mandamientos, el 10º mandamiento, que habla de no codiciar. Muy bien, ¿hay y cerca de Éxodo 20 ya, sí, tenemos el maná, que cae 6 días y hay un 7º día que no cae. Evidentemente hay algo detrás de eso, ¿no? Sí, entiendo que está en Éxodo capítulo 16, encontramos que Dios le suple a su pueblo lo que necesita. Cae del cielo y cae una doble porción del maná. Algo especial. El viernes, el día antes, pero el sábado no caía nada. Y el que no recogía
el maná para poder tener alimento el día siguiente, que era sábado, en el sexto día, se quedaba sin comer. Y no se podría también. Interesante porque los días anteriores, si recogía una doble porción el lunes o el martes o el miércoles o el jueves, se podría, ¿no? No duraba. Muy bien. Entonces, mencionó el doctor del Valle 5.12. En el 5.13 de Romanos dice que antes de ser dada la ley, en el Sinaí, el pecado ya estaba en el mundo porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. muy bien, o sea, la Biblia es clara entonces. Ahora, ¿por qué voy a señalar mucho eso? Tengo muchos amigos en el mundo cristiano que me quieren decir algo diferente y no quisiera entrar tan directo todavía a ello, pero no se olviden, por favor, los versículos que hemos compartido. Eric, ¿usted iba a compartir algo? No, muy bien. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 y 2, especialmente 1 y 2, da a entender que esa ley que Dios promulgó en el Sinaí fue precisamente para el pueblo de Israel. Creo que dice el versículo, ¿cómo dice el versículo 1 y el versículo 2, por favor, doctor Vega, del capítulo 20 de Éxodo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién le habla Dios en este instante? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que lo sacó ¿de dónde? De esclavitud egipcia. De esclavitud egipcia. ¿Y a quién le entregó la ley entonces? Bueno, se los dio a ellos. Muchos dicen que esa ley entonces le compete al pueblo de Israel y no necesariamente a nosotros hoy día. ¿Será eso cierto? ¿Y cómo lo justifican? Bueno, inicialmente, como dijimos al principio, Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel y en ese momento le estaba hablando a ese pueblo específico, pero previamente a eso había estado trabajando con Abraham, con Isaac, con Jacob, que no eran una nación per se, eran familias que había sacado de Babilonia y de otros lugares. Así que Dios estaba trabajando con su pueblo a través de las diferentes etapas de la historia. En ese momento específico, su pueblo era el pueblo de Israel. Cuando yo sé que me estoy adelantando un poco, pero cuando vayamos al Nuevo Testamento, ahora el pueblo de Israel deja de ser el pueblo de Dios. Ahora Dios tiene otro pueblo, ¿no? Bien delineado en el Nuevo Testamento. Ahora, a propósito, mencionaste el Nuevo Testamento y mencionaron pacto una y otra vez. La pregunta es la siguiente: ¿acaso no hay un nuevo pacto que Dios también formuló, diríamos, no necesariamente con el pueblo de Israel literal, sino que se sobreentiende en el mundo cristiano que somos nosotros? Estamos bajo el nuevo y todos pacto. nos anotamos en el nuevo pacto, ¿no? Es decir, que eso es para nosotros. ¿Invalida entonces eso? Permítame leer en Romanos, de San Pablo, en Romanos el capítulo 9, versículo 4. Está hablando mismo San Pablo de los israelitas y las ventajas que ellos tuvieron. Dice que recibieron la adopción, es decir, ser el pueblo de Dios, la gloria, ahí pudieron captarla, los pactos, la promulgación de la ley, que es lo que estábamos diciendo, el culto y las promesas. Dice los pactos. El antiguo pacto, si es que el de Sinaí, como él lo va a identificar, es el antiguo pacto que deja de ser, que incluye la ley entre todas las estipulaciones, la ley de los 10 mandamientos. Aquí hay un nuevo pacto, hay otros pactos, incluido el nuevo, pero dice que le fue dado a los israelitas también. A los israelitas, ellos reciben los pactos, y eso es cierto. En Jeremías dice que Dios va a hacer un nuevo pacto con ellos. ¿Y qué involucra ese nuevo pacto? Pues esto de la gracia y lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero hay algo clave en la diferenciación, en el desglose que hace de este nuevo pacto que voy a hacer con el pueblo de Israel, con mi pueblo. Dice que la ley, en vez de estar escrita en tablas de piedra, ahora va a estar escrita en el corazón. Es la internalización de los 10 mandamientos. Es decir, no dejan de existir. Si hay una diferenciación, primero era, respecto de la pregunta, el nuevo pacto también es para los israelitas, pero todos nosotros nos anotamos en el nuevo pacto. Cristianos, ya no de ascendencia judía. Eso es para nosotros.
pero es que aquí dice que era de los judíos también. Así que no tiene, digamos, no tiene valor este argumento de decir esto era para los judíos. La contextualización de que nos habla aquí, de la revelación en general, los toma en cuenta a ellos, pero Dios tiene la intención de ser más abarcante. Alguno de los mandamientos dice tú y el extranjero que está dentro de tus puertas. No era solo para ellos. Está pretendido para todos. Y en el nuevo pacto, del cual tanto hablamos que es bajo la gracia, sin embargo tiene la ley de los mandamientos no escrita ahora y afuera, sino internalizada en el corazón, pero con todos sus 10 mandamientos. Prepárense porque voy a entrar por allí también. Creo que Romanos capítulo 6, versículo 14, si mal no recuerdo, dice algo así. 6:14, porque el pecado nos enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El mundo cristiano dice, no estamos bajo la ley ya, sino bajo la gracia. Por lo tanto, la gracia invalida la ley. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo allí? Cuando estudiamos los apóstoles, como cuando estudiamos los profetas, tenemos que tener meridianamente claro que ninguno de sus libros son tratados sistemáticos. ¿A qué te refieres con tratados sistemáticos? Que ellos no toman un tema y lo van desarrollando únicamente de una forma coherente y uniforme, sino que incluyen otros temas. Y hay temas mayores y temas menores que se entrelazan. No podemos hablar así del capítulo 6 sin antes entender lo que él deja claro en el capítulo 3 que le antecede. En el capítulo 3, versículo 31 dice, entonces anulamos la ley por la fe de ninguna manera. La ley no se anuda. Y quiero aclarar algo aquí y voy a tratar de tomar el menos tiempo posible para hacerlo complejo sencillo para nuestros televidentes, porque no consta en enseñar cuánto uno sabe, sino cuánto la palabra de Dios nos quiere edificar. La palabra de Dios es el carácter de Dios. Y el universo es un universo moral que tiene que reflejar su carácter también. Esta tinta tiene que convertirse en neuronas, en un estilo de vida, en principios y en valores que rijan nuestra existencia. Jesús dice en Mateo capítulo 5, cuando habla de la ética del reino que Él viene a establecer, ¿cuándo la estableció? Cuando en el desierto se enfrenta al diablo y le dice, no tendrás dioses delante de ti. Establece el reino de Dios en ese momento con el primer mandamiento. En Mateo capítulo 5, entonces, una vez que Él vence, nos enseña en el versículo 16, 17 y 18 que la ley nunca va a pasar. Que el propósito de Dios es que respondamos moralmente por medio de la fe y nuestra relación con el Espíritu Santo a su gracia. Él no nos da una tarjeta de crédito para que pequemos. Eso enseña Romanos. Él es nuestro abogado, pero Él quiere que demos lo mejor de lo mejor en todo tiempo, y para Dios eso es suficiente. La justificación, Dios la trabaja por medio de Cristo Jesús, pero la santificación la trabaja por medio de su Espíritu Santo, enseñándonos en la ley qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso la definición más bonita de la ley, del Espíritu y de la letra de la ley, la armonía entre la fe y la ley, se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 10, y dice que no hacerle daño al prójimo y guardar sus mandamientos, eso es verdaderamente el amor de Dios y el reino de Dios. Así que Cristo vino a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Por eso venció en el desierto, por eso nos enseña a perdonar en la cruz, pero es para que sigamos su ejemplo. Ahora, no solamente es nuestro ejemplo, también es nuestro Señor cuando necesitamos de Él y nuestro Salvador en todo momento. Amén.
mencionaste Mateo capítulo 5 y vamos a llegar allá en un momento. Pastor Vega, ¿usted quería decir algo? Bueno, dentro del contexto de la universalidad de la ley de Dios, se dice que existe lo que se conoce la ley natural. Todo el mundo en todo tiempo ha sabido algo de lo que es equivocado. Toda persona pagana y letrada donde sea sabe que matar, robar es malo. Lo siente, lo conoce, lo comprende. Ahora, el pueblo de Dios, Israel, había sido bendecido porque a ese pueblo se le había delineado, expandido, tenían profetas, tenían mensajeros de parte de Dios, tenían un conocimiento amplio, profundo, mucho más abarcante que cualquier otra nación, pueblo. Pero ¿qué pasó? Cuando entramos al Nuevo Testamento, ese pueblo no supo apreciar, entender, vivir dentro de esa luz, y Dios tiene que hacer un cambio radical. Y ese cambio radical, Mateo 22 habla acerca de los labradores malvados, etcétera, etcétera. Y entonces el apóstol San Pedro escribe una declaración que es radical para la iglesia, para el cristianismo. Él dice, ahora Dios ha cambiado los integrantes en esta situación. Había sido el pueblo de Israel, ahora es la iglesia cristiana. Ahora Dios tiene otro pueblo y son los seguidores que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Pero vosotros, leo ahora de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Real sacerdocio, tienen una misión especial. Gente santa, seleccionada, escogida de toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice más adelante el libro de Apocalipsis. Pueblo adquirido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Para que anunciéis, hay una misión también, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de la luz de las tinieblas a su luz admirable. Ahí hay la transferencia, por así decirlo, de nación a pueblo. La nación de Israel, pueblo que tenía sus delineaciones geográficas marcadas, el mar Mediterráneo, el río Jordán, el río de Egipto, el río, la línea con Siria, pero ahora es un pueblo que Dios tiene en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y característica es que sigan también caminando, militando, guardando, observando la ley de Dios. No para ser salvos, como dijimos con el pueblo de Israel, porque ya eran el pueblo de Dios, sino para demostrarle a Dios, ¿sabes qué? Seguimos caminando en ese pacto de amor que has establecido con tu pueblo. Ahora, tengo otra pregunta. El doctor del Valle mencionó Mateo capítulo 5, versículos 16 y 17, especialmente, del 16 al 18. El 17 dice, en palabra de Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tengo una pregunta que necesito que ustedes me aclaren, porque así lo dice Jesús. Pero encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, que aparentemente dice que algo fue clavado en la cruz. Y entre el mundo cristiano, a mí me dicen, no es necesario guardar la ley porque si estamos en Cristo, ya la guardamos o Él la guardó por nosotros. Total, ella fue clavada en la cruz. Ahora, yo necesito que ustedes me ayuden a entender ese concepto de los amigos que nos están observando, porque en el mundo cristiano la tregua más grande es esa. ¿Estamos o no estamos? ¿O está diciendo la Biblia que Jesús la cumplió y por lo tanto yo no necesito hacerla? ¿Fue clavada en la cruz como dice Colosenses? ¿Sí o no? ¿Me van a dar la oportunidad a mí primero? Adelante. Prepárense porque voy a hacer preguntas entre lo que ustedes dicen también, ¿saben? Hay 2 o 3 textos en las Sagradas Escrituras que si se toman aisladamente tienden a distorsionar el tema. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace atención a estos textos. El tema de la ley como perpetua está meridianamente claro
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto simplemente representa el sacrificio que personalmente vino a hacer Jesús una vez y para siempre. Hebreos 9. Ahora, en cuanto a Colosenses y en Corintios, hay dos textos en los cuales no se está hablando del sábado de los 10 mandamientos, sino de una actividad ceremonial, y dentro de esa actividad ceremonial se utiliza la palabra sabatón. Permíteme interrumpirte, para beneficio de aquellos que están siguiéndonos en sus Biblias. Nos estamos refiriendo a Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16 de manera en particular, y me gustaría, doctor Del Valle, poder leerlo antes que usted continúe. Vamos desde el 13, ¿no? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí abajo dice una notita, aquí equivale a sábado. O sea, no está diciendo eso, que el Señor nos liberó a través de su muerte de todo eso. Pablo está enfrentando un grupo en específico de oponentes en sus epístolas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. A estos hoy en día se les catalogan como protonósticos. Son los primeros que pensaban que tú te salvas por lo que sabes. En otras palabras, no te salvas por la fe. Y Pablo tiene que aclararle a ellos cuál es el papel de Cristo según el Evangelio eterno, y no del concepto de Salvador que ellos quieren desarrollar paralelo al Evangelio, que es falso a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y está esgrimiando con ellos. Esgrimiando, o sea, esgrimiando. La espada en la mano. Ajá. Está utilizando las propias palabras de ellos para establecer al fin, como se hace con las parábolas, un punchline, una línea de contrastes. Y no se puede tomar esa perícopa en específico. Perícopa es un término que se utiliza para hablar de una porción de la Escritura que habla sobre un tema. No se puede utilizar esa perícopa o esa porción de la Escritura aisladamente para tomarla como un todo en contra de la ley, sino que tiene que entenderse cuál fue la intencionalidad del apóstol cuando lo utilizó y a qué tipo de mentalidad le está hablando, porque Pablo también es el mismo que escribió en Romanos capítulo 3, lo que acabamos de leer, versículo 31, y sostiene todo el tiempo la validez de la ley y la validez de la gracia. Pregunto entonces, y interjecto aquí, Efesios capítulo 2, versículo ahí 14. Ese quería 15. 14 y 15. Bueno, te leo solo el 15. Adelante. Abolió en su carne la ley de los mandatos y ordenanzas. Está como que Efesios es el de la misma época que Colosenses. San Pablo está enchufado en la misma onda. El mismo problema está suscitando la iglesia. Y aparece aquí una ley de los mandatos y ordenanzas. Mi versión dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es. Okay. Necesitamos, no lo hemos hecho hasta aquí, pero necesitamos reafirmar que el complejo, cuando se usa la palabra ley en el Antiguo Testamento, significa muchas cosas. Los 10 mandamientos, pero todo lo que dijo Moisés, el Pentateuco entero, hasta el Antiguo Testamento entero. O sea que nosotros al leer ley aquí no necesariamente debemos pensar que ya son los 10 mandamientos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿había otro cuerpo de ley que se llamara ley de Moisés en donde había ordenanzas? Y entonces tenemos que reconocer que sí. Los 10 mandamientos como ley estaban, dice en Éxodo, Levítico y algunos
otros libros, estaban puestas dentro del arca. Ahí habían quedado como memorial. Era justamente al representar el carácter de Dios en el lugar santísimo donde Dios estaba también. El resto, hay otras leyes que Moisés redactó, leyes de organización del culto, organización de la nación, civiles, leyes civiles. Toda esa legislación se pidió que se la ubicara al lado afuera de la ley, del arca, del pacto. También representaban la voluntad expresada de Dios, pero no eran lo mismo. Le llamamos así, en términos generales, ley ceremonial. Ceremonias, ordenanzas que apuntaban, que representaban a nuestro Señor Jesús. Una vez que el Señor viene, entonces todo eso se anula, ya tenemos la realidad, no necesitamos esta sombra. Y entonces, con lo que Él hace, ya hace irrelevante todas esas otras ordenanzas que durante mucho tiempo habían servido para que Israel viera a su Señor en símbolos, en las cosas que hacían en el santuario y en lo que se hacía en la vida de Israel. Por eso, Adelante. añadiendo un punto y siguiendo su línea de pensamiento, por eso anteriormente dije que el contexto es soberano. Es como hablar de la palabra día en la Biblia. En algunas porciones de la Escritura representa 24 horas. En otra es una metáfora, por ejemplo, el día de la salvación. Hay que tener meridianamente claro cuál es el contexto inmediato de la palabra. Si ustedes analizan a profundidad, Pablo está hablando sobre la ley ceremonial. Incluso dentro de la ley ceremonial había unas fiestas y habían unos sábados ceremoniales, habían unos reposos, vamos a decir así, unas festividades que el pueblo celebraba. A eso es que se refiere el apóstol. Pero en cuanto al santo sábado que aparece en el Decálogo, Pablo lo siguió observando después de su conversión dramática y tuvo suficiente tiempo, 14 epístolas, para cambiar esa enseñanza si hubiera querido, y no lo hizo. Ahora, mencionaron algo interesante también. Creo que hay una diferencia entre las leyes que Moisés escribió y aquella que Dios escribió por sí mismo. Hablando de Éxodo capítulo 31, versículo 18, dijo, habiendo terminado de hablar con Moisés, le entregó las tablas. Y ahí identifica la Biblia escritas con el mismo dedo de Dios. No hay otra porción en la Biblia que identifique que Dios haya escrito, codificado con su propio dedo, algún otro escrito que no haya sido. Por supuesto, si miramos el capítulo, en el libro de Daniel salió una mano escribiendo sobre la pared, ¿no? En capítulo 5, pero no como tal la ley o alguna escritura que haya entregado al hombre. Más adelante, en capítulo 34, vemos que Moisés anteriormente que quiebra la ley o las 2 tablas de piedra y Dios manda, hazme otras tablas para que yo escriba sobre ellos otra vez lo que yo había escrito en el principio. Por lo tanto, creo que eso tiene algún peso, ¿no? La diferencia de que Dios haya escrito algo con su propio dedo, ¿no? Y sobre tablas de piedra, esta simbología es interesante allí porque puede hablar acerca de la perpetuidad de la misma. Ahora, doctor Torreblanca, usted iba a mencionar algo. No, es solo el versículo ese que estabas, al que hacías, el que señala el otro cuerpo legislativo, al que tenemos que hacer referencia, como que San Pablo está citando aquí, en Deuteronomio 31, 26. O sea, hablando entonces acerca de los mandamientos en ordenanzas. Claro, los mandamientos, los 10 mandamientos los puso dentro del arca. Tomad este libro de la ley, y se refería a las ordenanzas, y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede allí como testigo contra ti. Muy bien, y aquí dice testigo contra ti. Ahí entonces contextualiza aún más lo que dice el apóstol Pablo. Aquellas ordenanzas que estaban en nuestra contra, dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Estamos entendiendo, a ver si comprendo bien con los amigos que están observando y escuchando. Hay una diferencia entonces entre lo que es la ley que Dios escribió con su propio dedo, identificado como la ley moral, dijo el doctor del Valle,
Doctor Vega también había mencionado la perpetuidad de la misma. Y luego las ordenanzas que simbólicamente dice que fueron clavadas en la cruz según Colosenses 2:14, ¿cierto o falso? Y la diferenciación se ve allí. En Deuteronomio capítulo 39, versículo 26, estas, las segundas, la ley ceremonial como tal, fue ubicada al lado del arca del testamento, entiéndase que es donde se ubicaba entonces en el lugar santísimo del santuario. Y la ley de Dios quedaba dentro del arca como tal. Muy bien, doctor Vega. Consciente de que el tiempo se está acabando, quiero sencillamente repasar el hecho de que se ha establecido de que Dios ha tenido una ley que fue preexistente a la creación del mundo. Escogió un pueblo que después fue transferido a un pueblo más amplio, universal, la Iglesia. Y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde podemos decir que se está cerrando la gran controversia y la exposición de la palabra de Dios, encontramos que Dios tiene todavía un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, no hay tiempo para leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y últimamente en el libro de Isaías capítulo 66, donde se habla acerca de un pueblo que aún en la tierra redimida estará guardando, observando uno de los mandamientos y por ende todos los mandamientos, y ese mandamiento es el día del sábado. Muy bien, gracias doctor Vega. Quiero agradecerle al doctor Vega, al doctor Torreblanca, al doctor Del Valle por haber estado con nosotros. Yo quiero recapitular al final. Es claro, la ley de Dios es eterna. Sin ley no puede haber pecado. Si la ley de Dios no existe, quiere decir que ninguno puede decir que es pecador hoy día. ¿Qué falta nos haría de un Salvador si no hay ley que quebrantar? Por ende no somos pecadores. Alabamos a Dios entonces, porque el Señor nos dio su ley. No solo la dio, promete ponerlas en nuestro corazón. Y termino con Isaías 36, 25 al 27. Promete darnos su espíritu para que podamos cumplir con esa ley. Agradecemos su presencia con nosotros. Esperamos que sigan con nosotros en este seminario de los 10 mandamientos y esperamos verles pronto. Que Dios les bendiga a todos y gracias por su tiempo.